nosotros fuimos 3 hermanos. Jorge el mayor, después venía Rubén y la menor soy yo, Silvia. Jorge era siempre el que armaba los juegos, él era el capitán de todas las cosas, inventaba juegos, empezó a componer cosas y a escribirlas. Y entonces quiso aprender composición. Eso era lo que más le interesaba a él. Y fue al conservatorio para ver si lo recibían, le hicieron dar un examen de admisión, y mostró sus cosas, entonces le dijeron que eran cosas como muy clásicas, no tenían nada de novedad, digamos, en la parte de composición. Pero él era muy joven todavía, tenía yo creo que unos 15 años, 14 o 15 años. Le dijeron que todavía no, que tenía que esperar un tiempo más. Pero al poco tiempo, don Pedro Humberto Allende se interesó en él y encontró que tenía capacidad para lo que quería, de composición y digamos, de poder hacerlo realmente, y lo tomó como alumno. Cuando él estaba estudiando en el conservatorio aquí en Santiago, era presidente del centro de alumnos, hizo él una orquesta de alumnos y era el director, por supuesto. Entonces se le ocurrió hacer esta gira a Coquimbo y La Serena, y Ovalle también fueron, tocando música clásica, por supuesto. Eran algunas composiciones de sus propios compañeros. El caso es que nos juntamos el 44, que después se vino a La Serena con un nombramiento de profesor de música en los liceos de Genía, Liceo de Hombres y la Escuela Normal de La Serena. A todas las personas que sabía que tocaban un poco, que habían tocado algo en su vida, los hacía ir y los hacía ensayar, y entonces iba formando estos grupos que poco a poco se transformaron en lo que más adelante fue la orquesta. Por ejemplo, los vientos eran personas del regimiento, que Jorge les conseguía permiso. A Jorge lo conocí en el regimiento. Estábamos ensayando una mañana, estábamos con el jefe de la banda, don Manuel Marín Fuensalida, cuando se abrió la puerta de repente de la sala de banda, y entra el comandante del regimiento con el ayudante y un caballero. Y nos presentó el caballero, dijo: les voy a presentar a un señor que tiene un sueño muy grande. ¿Y cuál es este sueño? Formar una sinfónica acá en La Serena, que hace mucha falta porque esta es una ciudad muy culta. Y el retablo era algo hermosísimo, se hizo en una oportunidad aquí en el estadio La Portada, y que fue fabuloso. Se hacían todas las cosas, el camino de la Virgen en el burrito, los villancicos, la escenografía maravillosa con un público, pero el estadio totalmente lleno. Las primeras representaciones no fue más de una centena. Cuando ya tomó consistencia, esto eran más de 4.000. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Prácticamente participaba toda la ciudad. Entonces yo le ayudaba a hacer la escenografía, pongámosle. Así, y a él le gustaba hacer en vivo todo. Si presentaban, pongámosle, el nacimiento, la que hacía el papel de virgen era una mujer. Después la guagua era una guagua, el niño Jesús era un niño vivo. Y los corderos, todo vivo. Desde un punto de vista estético significó la muestra de ser capaces de habernos adelantado 20 años a lo que son conceptos del teatro actual. La gente se entusiasmaba de tal forma y así, abiertamente, llegaban a los ensayos, que eran pero tremendamente difíciles y agotadores porque se ensayaba todos los días, el hacer el vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. En los primeros retablos, a falta de vestuario y de recursos, tuvimos que echar mano de lo que fuera posible. Sábanas. Los pastores, por ejemplo, se hacían sus propios trajes. No había pago ahí, todo era amor al arte. Entonces se transformó en
un acto en homenaje al nacimiento del Niño Dios que todos los años se tenía que hacer y tenía, pero un recibimiento pero extraordinario del público de La Serena. Con todos estos músicos aficionados formó una orquesta de cámara y empezó a juntar no solamente la gente que eran músicos, sino que a los amantes de la música también. Echó las bases de una sociedad musical. Le pusieron Sociedad Juan Sebastián Bach. Desde el año 50 que creamos la Sociedad Bach, el objetivo de nosotros era hacer una especie de instituto de extensión musical como lo que había en Santiago. Y nuestra meta, ¿cuál era? Crear la Sinfónica del Norte. Y a su alrededor, el ballet, la ópera, todo lo que fuera. Y después el teatro, en fin. Y esto, llevarlo a todo el norte del país. Y esta Orquesta Sinfónica del Norte iba a funcionar en base a conjuntos de música que hubiese en Copiapó, en Antofagasta, en Iquique, en Arica. Y que en un momento dado estos conjuntos para hacer una temporada pudieron reunirse y tener la gran Orquesta Sinfónica del Norte. Él se hizo conocido y la gente empezó a confiar en él porque para seguir a una persona tiene que haber confianza, ¿no es cierto? Entonces empezó a confiar en él a ver lo que hacía, ¿no? En una ciudad donde no habían coros, donde no había música, él empezó a mostrar conjuntos de cámara, empezó a mostrar conciertos, creó esta Sociedad Bach. Entonces la gente empezó a ver que lo que él hacía era cosa de interés y era cosa de ayudarlo. Se fue agrandando porque él empezó a salir en gira. Íbamos al norte, a Vallenar, a Copiapó, a Chañaral, después a Antofagasta, fuimos también a Tocopilla, a todas esas partes a tocar. A Chuquicamata, después Arica. O sea, la orquesta de la Sociedad Bach hizo toda esa gira. Esta orquesta duró hasta el año 63. ¿Por qué el año 63? Porque el año 63 se suspendieron las subvenciones de los ministerios, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda. Y quedó solamente la subvención, las plata que entregaba la ilustre municipalidad. Y esto coincidió con una beca que le entregó el Departamento de Estado de Estados Unidos a Jorge Peña para que viajara a Estados Unidos a conocer la realidad musical de ese país. Entonces Jorge llegó y dijo, aquí hay una cosa, dijo, que hay que cambiar todo este sistema, dijo, porque debemos tener músicos formados desde pequeños. Debemos tener músicos formados por nosotros. Entonces así, teniendo músicos, vamos a poder tener una orquesta. Fue a varias escuelas, Jorge, y llevaba cada profesor su instrumento y los niños no tenían instrumento. Entonces, con el mismo instrumento del profesor se le enseñaba a 6 alumnos. Durante todo el año 64, estudiando esos niños, en cada escuela 6 niños, un instrumento. O sea, todos los instrumentos de la Orquesta Sinfónica. Entonces él escribió música especial para que ellos lo tocaran y a fin de año hizo el concierto, que fue el primer concierto de esa orquesta, primera orquesta sinfónica de niños. Que fue un impacto nacional porque daba un desmentido a la educación purista, digamos, de Santiago, en que allá había que tener muchos años de conservatorio para poder hacer una orquesta. Era creador, tenía que hacer las partituras, tenía que hacer las melodías, arreglar melodías a veces. Como la escuela era muy chiquitita y no había mucho que seleccionar para hacer una orquesta sinfónica infantil, él utilizaba ese recurso. Entonces los niños que no podían tocar determinados pasajes porque técnica era muy difícil, él les arreglaba la parte. Y todos quedaban incluidos y todos se sentían partícipes y todos pensaban que estaban haciendo música. Porque esa era la idea de Jorge, de que todos los niños pudieran hacer música. Súper ameno los ensayos con don Jorge, ameno. Conversaba en los ensayos, enseñaba,
Él hacía clase de instrumento también, de violín, y ir a ensayo de orquesta era como ir a una fiesta. Por ejemplo, el presidente Frei Montalva, que estuvo en La Serena con la orquesta de niños y maravillado con la orquesta, incluso en un concierto dijo que él quería que le repitieran la canción nacional porque nunca la había escuchado tan bien tocada por la orquesta de niños. Así que cosas bonitas hay respecto a eso. ¿Cómo conseguía eso? Yo creo porque era buen director. Y él les infundía mucho respeto a los niños. Los quería mucho y los niños lo querían mucho. Yo diría que lo adoraban, ¿ah? Don Jorge, nosotros éramos su hijo, éramos como sus pollos, y él era muy orgulloso de sus niños, y ¿te acuerdas que nos entrevistaba en los viajes? En estos momentos estamos en Cerro Moreno, esperando los momentos en que va a partir el avión con destino a Tocopilla, Iquique y Arica. Omar Galleguillo va a decir algunas palabras. Ahora el viaje fue muy agradable. No sé qué. ¿Sabes qué más? ¿No te has mareado? No. ¡Cerco Pinto! Bueno, yo quiero llegar luego a la casa para dormir, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más? Y quiero irme a dormir ahora. Cecilia Reagada, que recién debuta en las capitales extranjeras, va a decir algunas palabras para la bitácora de viaje. ¿Te gustó el concierto, Cecilia? Encuentro que el concierto salió más lindo que nunca y además yo creo que todos estábamos emocionados y al menos toqué con unas ganas. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo y después salimos contentos y la gente nos aplaudía, nos hizo repetir varias veces. Pero ya nada, yo creo que fue uno de los mejores conciertos que hicimos. ¿Tú quedaste satisfecha? ¿No? Claro, contenta, llena, muy bien, me alegro mucho. ¿Qué te fue un lindo? El de ayer y hoy han sido lindos debuts para ti. Experiencia que no te borran, grande. ¿Te gustó la gira, Patricia? Sí, bastante. ¿Y qué te gustó más de toda la gira? No me hagan reír. Si llegamos a Lima... Era una figura paternal, en definitiva. Me recuerdo de los ensayos, que era muy exigente la parte musical. Me acuerdo de algunas cosas que eran como dentro de del lenguaje que teníamos, que cuando uno no se sabía bien una partitura, lo sacaba, pescar los atriles, a estudiarlo era una de las vergüenzas más grandes que uno podía tener, entonces uno estudiaba para que no pasara esas vergüenzas. Y sin mucho darnos cuenta, digamos, nos estaba formando una forma de actuar, una responsabilidad frente a. Y eso también son valores que independiente de la parte musical, te van formando, digamos. Este es el Teatro del Liceo de Niñas de la ciudad de La Serena. Prácticamente aquí está sintetizada la historia de la ejecución de la totalidad de las obras que el maestro Jorge Peña hizo entre el año 1952 y el año 1973. Aquí, en el año 57, hicimos por primera vez una ópera con adultos, el segundo acto de Madame Butterfly. El 69 estrenamos La Sugestión, que es la primera ópera de cámara de Pablo Garrido. Y luego trabajamos con los niños en un proyecto que nos permitió llegar a la ópera La Cenicienta desde el año 1969 en adelante. Cenicienta, ahijada de mi amor, dime por qué estás llorando. ¿Qué te ha herido el corazón? Comprendo, pobrecillo. ¿Quieres también ir al baile? Pues dirá ya tu belleza no habrá nadie que la iguale. Comenzó a forjar la idea de escribir una ópera infantil
y pensó en La Cenicienta. Era una cosa absolutamente inédita ver a niños cantando, actuando, tocando en la orquesta. Eran todos más o menos la misma edad los que hacían esta ópera. Los niños que estaban en el foso podían subir como actores. Y indistintamente los actores podían actuar como músicos con la misma calidad, cosa que difícilmente se va a poder encontrar en otro proyecto en el mundo. El personaje que yo hacía era el gato, que era bien simpático y lo que me recuerdo que era medio fome era que nos hacían clases de ballet. Cada uno tenía un aporte creador, ese es el gran valor del trabajo de equipo que creó Jorge Peña. Creo, porque él siempre que se proponía algo lo lograba y tenía una capacidad de convencer y de aglutinar y un don de líder tan fuerte que convencía a las personas y lograba sus objetivos y tenía un empuje muy grande. Yo creo que he visto pocas personas con el empuje que tenía mi papá. A veces don Jorge no tenía capital para comprar instrumentos nuevos. Se fueron consiguiendo instrumentos prestados. En cuanto a compras, se le compraron instrumentos usados y viejos, abollados, especialmente los bronces, a la Providencia, que había tenido antes una banda de huerfanitos, y a los salesianos. Don Jorge tenía un curso de niños que le estaban enseñando violín y habían 20 alumnos, pero resulta que había un solo violín, pues. Entonces que los formaba don Jorge, le pasaba el violín al primer cabro, tocaban 2 pasadas y después le tocaba al otro. Entonces esa fue la necesidad de hacer un instrumento aquí. Él llegó a la conclusión de que era posible hacer un instrumento barato. No necesitamos violines de concierto, necesitamos violines medios donde el niño aprenda sus posiciones. Entonces todos se reían porque decían, oye, esos tarros, ¿cómo son? Entonces Jorge llegaba y decía, pero le decía, ¿para qué se admiran ustedes? Si no necesitamos el sonido, lo van a obtener después cuando tengan un instrumento bueno. Ahora lo que necesitamos es que sepan pasar el arco, que sepan poner las posturas. Consiguió una ley de impuestos a espectáculos en las 2 provincias. Del 10% que grababa los espectáculos de Atacama y Coquimbo. Entonces con esa plata ya se pudo comprar en Demusa, en Alemania, se pudo encargar también a Comra Selmer instrumentos de calidad, de buena factura, y se hizo necesaria la creación de una central de instrumentos. Yo recuerdo que nosotros comenzamos, una de las primeras presentaciones que hizo la orquesta de niños fue en el Teatro del Liceo de Niñas, hoy Teatro Municipal. El mismo de aquella época, o sea, el mismo de hace 35, 40 años atrás. Nosotros perdimos un excelente teatro como era el Teatro Nacional, que era un teatro de verdad, que tenía incluso espacio de foso, todo, pero eso se destruyó, se demolió. Cuando salió la ley que beneficiaba a la música
en toda esta parte, en toda esta zona norte, él tenía un proyecto de construir un gran teatro de ópera. E incluso yo sé que están los planos o estuvieron los planos de un teatro, digamos, que reunía las condiciones para hacer conciertos y ópera. Pero nosotros siempre pensábamos que era necesario tener otra sala. Y estuvimos trabajando largamente esa idea. Y entre el año 1960 hasta el año 1965, la posibilidad de construir un teatro, un anfiteatro. Pensábamos que había que construirlo en el Parque Pedro de Valdivia. No hemos podido tener un gran teatro como se le merece esta ciudad, dado al gran movimiento artístico que tiene, o sea, más allá de lo musical. Esto estuvo en mis manos 13 años. Fue lo último que escribió Jorge Peña cuando estaba detenido. Y lo enterramos 25 años después. Ellos estaban arriba de los árboles. De los árboles que están ahí rodeando la sala de banda. Ellos vieron todo. ¿Pero cuál fue el delito de él? Hubo varias personas que actuaron mal con él en el momento en que debiera haber sido para Jorge la alegría de tener esta orquesta, de haber llegado a un fin de lo que él quería para seguir adelante, no para quedarse ahí. Y él al interior tenía muchos detractores y que justamente lograron sacarlo del puesto de director del departamento. Yo creo que no se imaginaron. Profesor de trombón, profesor de viola, creo que era Raceto, que fue el líder de este movimiento, profesor de violonchelo otro, algunos están muertos, pero ellos saben en su conciencia, otro de contrabajo también formó parte, no se imaginaron, ellos dijeron, pensaron, esta es la solución para sacudirnos a Jorge Peña y quedarnos nosotros con la escuela. Es la solución, es el momento. Pero no creo que ellos hayan medido las consecuencias que eso podía traer. Que al tenerlo preso iba a llegar una comitiva y lo iba a matar.
mismo día en que lo fusilaron, él se desprendió de su alma y su espíritu y nos las dejó a nosotros. Ese día, cuando en la escuela todos lloramos, yo creo que renació. Yo creo que volvió a nacer. Se le quiso castigar injustamente. Yo creo que al contrario. O sea, se logró que Jorge Peña se perpetuara. Todo partió por La Serena, por él. Si él estaba enamorado de la música. Siempre lo decía. Che, yo voy a ser egoísta. Si a mí me enseñaron el músico, ¿cómo voy a ser egoísta? No, che, al contrario. Siempre la corchea. El secreto, me decía. La corchea. Y tenía razón el hombre. Él fue un pacifista, un amante del ser humano, de la humanidad. Seres humanos con derechos, con oportunidades. Seres humanos que fueran capaces de hacer realidad sus sueños. Nos convenció a todos de que esto era importante. Era porfiado, capaz de romper una roca con tal de conseguir un objetivo, pero un buen objetivo. Porque convencía a todo el mundo, no importaba si fueran músicos o no fueran músicos, especialmente los que no eran músicos. Pero era una persona que reunía, cosa que no es muy común en los músicos, una capacidad musical y una capacidad gestora. Enorme, ambas. Es realmente una tragedia que lo hayan matado. No solo a él, sino que a toda la gente que mataron. Bueno, es evidente que existe una ciudad, La Serena, después de Jorge Peña, que es una Serena de 73 adelante que experimentó un apagón. No siguió el proyecto de arte escénico, no siguió el proyecto de danza, no siguió el proyecto de artes aplicadas, no siguió en definitiva el gran proyecto que nosotros teníamos, que era el teatro musical, que lo queríamos instalar aquí justamente porque no había, y todavía no hay en Chile, una escuela de teatro musical. Esta escuela se llama Escuela de Artes y Música. Nació de la escuela de música que fundó don Jorge Peña, como en otras ciudades como Copiapó, Antofagasta y otras tantas. Tenemos solamente la música, tenemos teatro, danza, tenemos artes visuales, lo que es pintura, dibujo y cerámica, pero queremos más. Nosotros como misión final no tenemos la formación artística del niño, pero sí tenemos muy buenos resultados en esa área. Y la idea es formar un niño con una sensibilidad especial por el arte, porque eso les hace ver la vida de forma diferente. A él lo que le importaba era que el niño, a través de su vida, se convirtiera en un hombre que gozara con la música. La meta de él era más formar escuela, y que de la escuela salieran las orquestas, y de las orquestas salieran los que van a ser solistas. O sea, que todos los niños tuvieran acceso a la música, desde muy chico. Pienso que escuelas, porque crear orquesta es solamente crear orquesta nomás, mientras que él como que veía más allá, que se hiciera la enseñanza de colegio y a su vez tener la escuela de música ahí mismo, dentro. Tuve la oportunidad de compartir algunos años desde que me incorporé al colegio hasta su muerte. Yo nunca lo escuché decir, mire,
vamos a buscar talento o vamos a enseñarle a los niños talentosos, no. Pero su proyección era de que cualquier niño estaba en condiciones, con una adecuada estimulación y con una adecuada enseñanza, de tocar un instrumento y tocar en una orquesta. Entonces él tenía la idea de que a lo largo de todo Chile debiera existir una columna vertebral de escuelas de artes que encauzaran a todas las vocaciones, las destrezas de los niños, porque incluso él decía, yo me preocupo de la música, pero lo mismo puede hacerse en el deporte, decía. Y así lograr, digamos, un desarrollo cultural masivo y efectivo. Su tiempo lo volcó a este proyecto único que hizo él de crear, de cambiar en el fondo el esquema de los niños, de que los niños se formaran no solo en el colegio, sino en la música, y que optaran por las artes, y que la cultura y el arte y la música se masificara y llegara justamente a todos aquellos niños que nunca habían tenido la oportunidad. Así llegó él a decir y a creó una nueva docencia musical, masiva y dinámica, con el predicamento de que la educación para la belleza es una necesidad ineludible en la formación integral del hombre. Mi hijo toca viola, es su compañera, es su hermana, o sea, él pasa a diario con su instrumento. Yo no había escuchado nunca la orquesta hasta que entró mi niña, y cuando la vi a tocar me la lloré todo el rato. Muchos papás ni siquiera tienen los medios como para comprar un instrumento, pero sus hijos deleitan y viven la música, y a nosotros lo hacen vivir. A mí mi hija me hace vivir. Uno toca flauta traversa y la niña toca violín. Ellos solitos se integraron a la música. Mi hijo toca violín, una tranquilidad. Aparte de eso, que él es muy responsable y eso le ha implicado a que sea mucho más responsable consigo mismo. La Universidad de Chile crea el Conservatorio Regional de Música en La Serena y es primero que la Escuela de Música. Posteriormente, don Jorge convence a las autoridades del Ministerio de Educación para que creen una escuela pública donde él pueda desarrollar su proyecto de extensión docente que se denominó. De manera que el Ministerio oficialmente creó la Escuela Experimental de Música, con ese nombre, así dice el decreto que la creó. Posteriormente, cuando se crea la Universidad de Chile, sede La Serena, también surge el Departamento de Música, y el Departamento de Música tomó la denominación Departamento de Música y Arte Escénico. A partir de ese momento, se incorporó al Departamento de Música correspondiente al nivel preuniversitario. Y el nivel universitario, por supuesto, eran las carreras de pedagogía y de instrumentista que tenía la Universidad de Chile, sede de La Serena. Don Jorge, él observó que la educación artística se hacía en los conservatorios, especialmente la musical.
se hacía en los conservatorios. Y llegar a un conservatorio para un niño era difícil, porque tenía que salir de su colegio para en las horas libres acceder, ¿no? Y al conservatorio es pagado, de manera que él pensó que si reunía a los niños en un ambiente escolar, él podría tener los alumnos y enseñarles la música. ¿Dónde fue a buscar los alumnos? Fue a buscar a los alumnos a las escuelas públicas. Y hay que reconocer que hace 40 años la mayor parte de los establecimientos de La Serena eran escuelas públicas. El quehacer musical con niños pequeños en un ámbito escolar. Yo creo que eso es lo más valioso, porque ha permitido que el modelo sea replicable. En términos pedagógicos no tiene nada de extraordinario, de manera que se puede desarrollar cualquier escuela, porque así lo pensaba él, cualquier niño de cualquier escuela, con una estimulación, con una motivación, puede llegar a tocar un instrumento musical. El niño que se desarrolla en un ambiente escolar, artístico, musical, tiene muchas opciones de integrarse mejor a la vida como ser humano. Creo que él dejó una obra que no se ha podido borrar, digamos, no se ha fructificado, digamos. Hubiese sido un empresario constructor. Si hubiera sido de que por medio apareció Jorge Peña, me llevó a trabajar en la música. Él me puso el fagote en las manos. Me hizo tocar algo, por lo menos una prueba, y me dijo, usted va a tocar oboe. Sin duda que él me marcó para el resto de la vida. O sea, yo en ese entonces nunca pensé que iba a ser oboísta. Su espíritu está siempre acompañándonos. Si no es por la obra de él, yo no hubiera sido músico, no hubiera sido profesor de música, no estaría dirigiendo una orquesta en este momento. Que por Dios que nos hizo falta todos estos años, porque lo que hay ahora sería 3 veces más grande si él hubiera estado presente. Yo creo que hoy, como más que nunca, está vivo el espíritu de don Jorge Peña Gil.
Y